le agradezco mucho a Adrián Calcáneo, director para América Latina de Midstream Oil and NGL de IHS Markit, experto en el sector energético, que me acompaña esta mañana en la primera emisión. Adrián, gracias por estar con nosotros. Buen día. Buenos días, Pascal. Un gusto saludarte. Estás en Houston, por cierto, ¿verdad? Sí, estoy en Houston. Bueno, Adrián, ¿por qué nos encontramos en la situación que nos encontramos? Rápidamente resumiendo, el precio del gas natural de Texas que importamos en gran cantidad se disparó por efecto de las bajas temperaturas. Eso llevó a México a tener cortes de electricidad en los últimos días. ¿Por qué nos encontramos en la situación que nos encontramos? En realidad es una falta de imaginación, manejo de riesgo, de qué pasa, cuál es el plan B cuando el gas de Texas, que es la estrategia correcta, es el gas más barato del mundo, pero no tenemos un plan de respaldo, no hay un plan de emergencia, un playbook de cómo manejar una situación de esta manera. O sea, el gas se encarece, no se compra, se deja de comprar y obviamente la única solución, la alternativa son los apagones generalizados por el país. Yo creo que esta es una gran oportunidad para evaluar la política pública que se tiene, buscar replantear una política de almacenamiento generalizada y una diversificación de la matriz para que podamos tener por lo menos opciones en una situación como esta. ¿Tuvo opción, aún pagando más, la CFE de adquirir más gas? Es decir, ¿no lo tuvo porque no había o no lo compró porque estaba muy caro y no quiso gastar en él? ¿Cuál es la verdadera explicación? Todos los indicadores señalan a que el gas estaba disponible simplemente a un precio mayor. Ujú. Así es como funciona el mercado de Estados Unidos. Una de las cosas que es importante señalar es que México, pues, en el punto de compra también está muy limitado. Solo hay un punto de compra limitado. Sí. Una de las cosas que también creo que se deben de plantear es buscar accesar el gas estadounidense, pero de distintos puntos de compra, distintos comercializadores, Ujú. para también diversificar la matriz. Vimos, dependiendo del hub en Estados Unidos, fue el precio. Sí. Entonces yo creo que Ujú. las importaciones no pararon, simplemente se disminuyeron y esto señala a que simplemente se dejó de comprar. Por ejemplo, además del gas que recibimos de Texas, ¿qué otros hubs hay que tendríamos que considerar para tener diversificadas nuestras compras? Bueno, aún desde el mismo Texas puedes tener varios hubs, porque como tú bien sabes, Texas es un estado muy grande, una tercera parte del territorio nacional, y si tú te conectas en distintos puntos, recuerda que la política energética en Estados Unidos es por compañías, no es una política energética generalizada. Ujú. Entonces tú al construir un acceso a distintos puntos geográficos de Texas, tú puedes poner acceso a otros proveedores. Entonces yo creo que ahí es donde se debe diversificar, pero también una cosa más, tener un plan B, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tenemos en México, a diferencia de lo que vimos en Texas, que pudieron arrancar sus plantas de generación a base de gas natural ante el clima, nuestras plantas de carbón o de combustóleo, además de que son muy contaminantes, se tardan mucho en echarse a andar, varias horas. Entonces no es una muy buena manera de reaccionar. Yo creo que tenemos que buscar más resiliencia en el sistema Ujú. y buscar una manera de sí, efectivamente, aprovechar el gas barato que tiene Texas casi todos los días del año, pero también empezar a evaluar alternativas. En el mismo estado de Texas, entiendo, había precios diversos. ¿Había un gran margen entre máximos y mínimos? Sí, bastante, dependiendo del joven. Por ejemplo, para darte una idea, en Texas llegó, el gas normalmente está alrededor de $3 por MMBTU, por ejemplo, en estados como Oklahoma llegó a estar hasta $1,000. En Texas llegó a $300 más o menos, dependiendo de la localización. Y esto habla de que es un mercado donde la transmisión y el punto de acceso es muy importante. Tú puedes tener un gas muy caro de un lado de Texas y un gas relativamente más barato del otro por situaciones climáticas. Obviamente, esta tormenta cubrió todo el estado, entonces es una cuestión generalizada. Y un punto muy importante, Pascal, Texas es su propio país en cuanto a generación eléctrica, no está Sí. No está interconectado conectado con con los ninguna otra demás parte de Estados Estados Unidos, Unidos. ¿verdad?
Sí, entonces esto nos estamos conectando a Texas, dependiendo de Texas, pero ellos tampoco pueden pedir ayuda. Una de las Ajá. cosas muy curiosas es que El Paso, en Texas, no, no tuvo ningún problema de afectación eléctrica porque ellos, esa parte de Texas, sí está conectada con el resto del país. Entonces, hay situaciones un poco extrañas que Ujú. se dieron para dar una tormenta perfecta. Bueno, pues, ¿y qué deberíamos hacer en cuanto a, pues, uno, almacenamiento, capacidad de almacenamiento y dos, producción de nuestro propio gas? Completamente de acuerdo. En la primera parada es definitivamente resiliencia con almacenamiento. No es posible que una alteración de 2, 3 días te tumbe al país. Yo Ujú. creo que con almacenamiento de unos 15 días podríamos haber sobrellevado este problema sin ninguna alteración, por sobre todo durante la pandemia y sobre la alteración económica de forzar a las empresas a recibir menos gas. Eso es muy costoso económicamente. Pero segundo es aprovechar que sí se tiene el gas natural más barato del mundo y quizá el mexicano le llevaría muchísimo tiempo para desarrollarse, pero Ujú. hay un sentido utilizar esas ganancias del gas barato para empezar a desarrollar Mm. el gas, por ejemplo, de Tamaulipas y también, ¿por qué no?, las renovables, que existe mucho potencial y que podrían ayudar con el equipo necesario a salvaguardar el suministro nacional. Entonces, almacenamiento y renovables sería el plan B que debiera tener México para situaciones de este tipo. Sí, capacidad de reacción. No se puede, las plantas de carbón y combustible simplemente no están equipadas para esto y una planta de renovable podría prender, se prende relativamente rápido para entrar al quite y Ujú. sobre todo es tener opciones y un manejo de riesgo adecuado. Pues, Adrián, un gusto haber platicado contigo. Te aprecio mucho que hayas estado en el programa esta mañana. Un placer, muchas gracias, Oscar. Gracias. Ahí está Adrián Calcanio, que es quien es director para América Latina de Midstream Oil and NGL de IHS Markets, experto en el sector energético.